el tema de la ciudadanía y la nacionalidad allá en Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia referente a eso. Este tema a mí me parece muy importante por lo siguiente. El tema de la nacionalidad y la ciudadanía es un tema no solamente de Estados Unidos, eso es un tema a nivel mundial, eso es un tema a nivel universal. Recuerde que todos tenemos derecho, como seres humanos que somos, tenemos derecho a tener una nacionalidad, a pertenecer a un país, a un estado, a una patria. Ahora, este tema que vamos a hablar acá es a propósito de la intención que tiene, como lo hemos dicho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quitarle o de no darle la nacionalidad a aquellos niños, niñas, que nacen en territorio estadounidense y son hijos de padres que viven allí de manera ilegal o que solamente están allí de paso, vamos a decirlo así, con esas palabras, de tránsito, que no viven allí de manera permanente. Ciudadanía por nacimiento, Corte Suprema de Justicia falló sobre la ciudadanía en Estados Unidos. Eso fue ayer 27 de junio del 2025. Un fallo histórico que redefine el poder judicial frente al Ejecutivo. La Corte Suprema de Estados Unidos, con una mayoría de 6 jueces conservadores contra 3 liberales, emitió un fallo que limita temporalmente las facultades de los tribunales federales para bloquear políticas nacionales mientras estas son revisadas judicialmente, aunque el caso específico gira en torno a una orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El fallo no resolvió el fondo de dicha cuestión. Si dicha orden la idea era saber si dicha orden emitida por Donald Trump era constitucional o no. La Corte no se pronunció con respecto a ese tema. En cambio, afianzó el poder del Ejecutivo al restringir el alcance inmediato de las Cortes inferiores. Este cambio rompe con décadas de precedentes en los que jueces federales podían suspender de forma inmediata políticas del presidente si existían dudas sobre su legalidad. La orden ejecutiva de Donald Trump busca, como ya lo sabemos, eliminar el derecho automático a la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. Esto desafía directamente la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. En enero del 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con visas temporales. El argumento jurídico del derecho se basa en una reinterpretación de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, específicamente en la frase sujeto a la jurisdicción. Según Donald Trump, esos niños no están plenamente sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, por tanto, no deberían ser considerados ciudadanos estadounidenses de manera automática. La enmienda 14, ratificada en 1868, establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana estadounidense, sin distinción del estatus de sus padres. El precedente clave es Wonky Earth versus United States, donde la Corte Suprema falló que los hijos de inmigrantes no ciudadanos nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos por derecho constitucional. O sea, ya existe un precedente que ya analizó ese asunto. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos pasó ahora con esta decisión de Donald Trump con su pretendida intención de quitar o no dar la nacionalidad a estos niños que nacen en Estados Unidos y que son hijos de padres ilegales, indocumentados o allí de tránsito? Él lo que quiso hacer, o lo que está tratando de hacer, es dar una reinterpretación a algo que ya está interpretado, algo que ya está decidido, algo que ya fue analizado. Por tanto, la orden ejecutiva entra en conflicto directo con la Constitución y la jurisprudencia establecida en el caso Wonky Earth versus United States. En conclusión, la orden ejecutiva de Trump no es solo una medida migratoria, es un intento de redefinir quién merece ser estadounidense, vulnerando principios constitucionales, históricos y humanitarios.
Es también una estrategia para probar hasta dónde puede empujar los límites del poder presidencial y para forzar un cambio de doctrina legal con una corte que le es afín. El fallo de la corte no validó esa orden, pero sí impidió que se bloquee de forma preventiva mientras los tribunales deciden sobre su legalidad. Eso permite a Trump ganar tiempo para aplicar medidas drásticas sin la interferencia inmediata del sistema judicial. Las jueces progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron disidencias demoledoras. Sotomayor acusó a la mayoría conservadora de legitimar un juego sucio del Ejecutivo, permitiendo que políticas abiertamente inconstitucionales entren en vigor sin la posibilidad de una suspensión judicial inmediata. Jackson, por su parte, fue aún más contundente y advirtió que este fallo representa una amenaza existencial al Estado de Derecho, permitiendo que el Ejecutivo viole la Constitución y actúe sin freno judicial, lo que puede llevar a la desaparición del equilibrio republicano. Estas advertencias posicionan este fallo como un punto de inflexión en la historia judicial de Estados Unidos con consecuencias impredecibles. Aunque su decreto aún puede ser invalidado en el fondo, Trump gana por ahora de manera parcial y políticamente. Podrá avanzar su política sin temor a bloqueos inmediatos. La narrativa de luchar contra jueces activistas se refuerza. Las decisiones previas de la Corte, como su inmunidad parcial presidencial, consolidan su poder para el segundo mandato. Esto marca una Corte Suprema aliada, al menos en la práctica, en su agenda ejecutiva más dura. El fallo deja una vía abierta, las demandas colectivas. Diversos grupos de derechos civiles y estados demócratas ya están reestructurando sus casos para presentar demandas en nombre de grandes grupos de personas, por ejemplo, todos los bebés nacidos después del 19 de febrero del 2025. Esto permitirá obtener órdenes judiciales más específicas para el amplio alcance. Es decir, la batalla no ha terminado, pero ahora será más técnica, más lenta y menos visible mediáticamente. Según estas decisiones entonces dictadas por la Corte Suprema, esos efectos de la sentencia no van a surtir para todo el mundo, sino van a surtir efectos solamente para el demandante, para el que haya demandado. El que no haya demandado queda por fuera de la decisión. Por eso se está hablando ahora de demandas colectivas. Como el decreto es de fecha 20 de enero del año 2025, entonces todos aquellos bebés que nacieron a partir del 20 de enero del 2025 tendrán que conglomerarse en uno solo e interponer una demanda colectiva para que esa demanda colectiva los abrace a todos. Estados como California, Nueva York, Maryland han afirmado que seguirán impugnando la política de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento, argumentando que su aplicación parcial generaría caos legal y migratorio entre estados. Además, podrían intentar convencer a tribunales inferiores de que aún es necesario bloquear nacionalmente la orden ejecutiva para evitar un daño irreparable, incluso bajo las nuevas restricciones del fallo. Claro está, señores, amigos, seguidores, que la Constitución, en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, ese derecho está garantizado. Está garantizado en la Constitución. Ahora, lo que se está atacando es el decreto presidencial, el decreto dictado por Donald Trump el 20 de enero del año 2005, una vez que asumió su segundo mandato. Todo apunta a que en octubre la Corte Suprema abordará directamente el fondo de la orden ejecutiva que Trump sobre ciudadanía. O sea que se espera que más adelante la Corte se pronuncie ya definitivamente sobre el fondo del asunto, que es ese tema no se ha tocado por parte de la Corte Suprema. La administración actual confía en que con la composición actual del tribunal se ratifique la constitucionalidad de la medida. Si eso ocurre, Estados Unidos dejaría de garantizar la ciudadanía automática por nacimiento, un cambio radical en su historia jurídica e identidad nacional. O sea, si la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dice que el decreto presidencial de Donald Trump es constitucional, pues algunos los bebés nacidos de hijos indocumentados o ilegales no podrían obtener la nacionalidad estadounidense. ¿Qué nos viene ahora?
Todo apunta, como lo dijimos, a que en octubre la Corte resuelva este dilema, esta situación, sobre la constitucionalidad de ese decreto. Este fallo cambia radicalmente la regla del juego entre el Poder Ejecutivo y Judicial en Estados Unidos. O sea, la decisión que se dictó ayer. Porque esta decisión que se dictó ayer, lo que vino a resolver es el ámbito de alcance, desde el punto de vista territorial, las decisiones que emiten los tribunales inferiores allá en Estados Unidos. O sea, no es solo sobre inmigración o ciudadanía, es una puerta abierta para que el presidente de turno implemente medidas sin supervisión judicial inmediata, incluso si esas políticas violan derechos constitucionales. Donald Trump celebra una victoria que puede definir solo su presidencia, no solo su presidencia, sino el futuro del sistema republicano estadounidense. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un giro trascendental al sistema judicial del país. En una decisión con mayoría conservadora 6-3, el tribunal limitó la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. Los limitó. Esta resolución beneficia directamente al presidente Donald Trump, quien ha librado un conflicto abierto contra lo que denominará el activismo judicial que obstaculiza su agenda, según Donald Trump. Aunque la medida no autoriza de forma definitiva su polémico decreto sobre la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, la victoria es clara. Trump gana tiempo, terreno político y autonomía ejecutiva sin precedentes recientes. O sea, le quita de alguna manera poder y alcance a las decisiones de los jueces. Por eso que se dice que de alguna manera Trump ganó. Gana parcialmente, porque al quitarle poder a los jueces, se concentra más en el poder del presidente. De allí que sus decisiones, por eso que se dice que si sus decisiones, aún siendo inconstitucionales, y un juez las bloquea, no va a surtir efecto esa decisión de ese juez en todo el país, sino solamente de manera limitada. Y luego pues tendrá que ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Estoy refiriendo a cualquier caso que se pudiera presentar. La Corte concluyó que los jueces de tribunales inferiores no deben tener la facultad de suspender políticas del Poder Ejecutivo para todo el país, con medidas cautelares inmediatas. Es decir, las órdenes judiciales nacionales, una herramienta clave contra políticas inconstitucionales, quedan seriamente debilitadas. La jueza Amy Coney Barrett, designada por el propio Trump, escribió la opinión mayoritaria. Los tribunales no deben extralimitarse en sus facultades. No son entes de supervisión general del Poder Ejecutivo y solo resuelven casos y controversias. Esta lectura refuerza el modelo más conservador de separación de poderes, donde los tribunales no interfieren directamente en la ejecución de políticas, aun si consideran que podrían ser inconstitucionales, al menos de forma anticipada. Ahora, si esas decisiones de la administración, como en el caso de administración, de cualquier administración, vamos a hablar, en este caso estamos hablando del decreto dictado por Donald Trump. Esas decisiones que dicten esos tribunales inferiores solo van a tener efectos limitados. La jueza Sotomayor, en representación del bloque liberal, acusó a la mayoría conservadora de abrir una puerta a un poder ejecutivo autoritario. Anunció que el fallo permite imponer políticas manifiestamente inconstitucionales, sin controles inmediatos. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson, en un discurso demoledor, advirtió que la anarquía ejecutiva florecerá. El poder ejecutivo se volverá incontenible y nuestra república constitucional dejará de existir. Honduras, esta palabra. Ambas disidencias subrayan que la decisión representa una amenaza existencial al Estado de Derecho estadounidense, al debatir el papel de los jueces como freno institucional. Desde su primer mandato, Donald Trump ha intentado reducir el poder de los tribunales inferiores, acusándolo de usar órdenes judiciales como arma política. Estas medidas cautelares han bloqueado prohibiciones migratorias, cambios en el servicio militar trans, reformas contra agencias independientes, intentos de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Por eso, Donald Trump y su equipo de abogados buscó en la Corte Suprema de Justicia que esas decisiones no tuvieran alcance total. El fallo de la Corte
El fallo de la Corte Suprema es un espaldarazo a su estrategia de concentrar poder en el Ejecutivo, debilitando mecanismos claves de fiscalización judicial. Acumulación de poder en el Ejecutivo, acumulación de poder en el presidente, debilitando al Poder Judicial. El fallo tiene consecuencias estructurales profundas. Se dificulta que activistas de ONG o ciudadanos detengan rápidamente políticas del Ejecutivo, incluso si violan derechos constitucionales. Se favorecen litigios individuales o locales, más lentos, costosos y menos efectivos. Se alienta a futuros presidentes a impulsar agendas polémicas sin temor a suspensión nacionales inmediatas. Incluso gobiernos demócratas podrían beneficiarse eventualmente, pero el riesgo institucional de un ejecutivo sin control judicial rápido es enorme. Es un riesgo para el Estado de Derecho. El presidente no tardó en celebrar esta decisión. Gran victoria. Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido indirectamente, duramente afectado, escribió en Truth Social. La secretaria de Justicia Pam Bondi y el procurador general John Sauer también festejaron. Este Departamento de Justicia continuará defendiendo con celo las políticas de POTUS y su autoridad para implementarlas. El mensaje es claro. Donald Trump ve este fallo como una luz verde para avanzar en su agenda ejecutiva con menos interferencia judicial, incluyendo su plan de redefinir la ciudadanía en Estados Unidos, algo que parecía impensable hace unos años. Este fallo no solo fortalece a Donald Trump, marca una transformación en la arquitectura de los poderes de Estados Unidos. El Ejecutivo gana margen para actuar, mientras el Judicial pierde capacidad de reacción inmediata frente a abuso de poder. La frase final de la jueza Jackson resume el momento. Quizás la caída de nuestras instituciones era inevitable, pero esta Corte ha decidido acelerarla. La ciudadanía por nacimiento, también conocida como el ius soli, es una práctica consagrada en la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, desde 1868. Esta cláusula fue una respuesta directa al caso Dred Scott versus Sanford, 1858, donde la Corte Suprema negó la ciudadanía a los afrodescendientes. El objetivo de la enmienda fue claro: garantizar que todos los nacidos en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, sean ciudadanos estadounidenses. El texto constitucional es inequívoco. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos. Este principio fue reforzado por la decisión Wonkin R. versus United States, 1898, cuando la Corte Suprema afirmó que los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes chinos no ciudadanos eran ciudadanos estadounidenses. Este es un caso de unos chinos. En enero del 2025, Donald Trump firmó un decreto que busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados con visas temporales. El argumento legal del equipo de Donald Trump es que estas personas no están sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, reinterpretando esa cláusula para excluir a millones de niños nacidos en Estados Unidos, de padres indocumentados. Sin embargo, esta interpretación contradice más de un siglo de jurisprudencia, especialmente el fallo Wonkin R., y representa un intento claro de reinterpretar la Constitución por decreto presidencial ya interpretado o reinterpretada. ¿A quiénes afectan? Según el decreto o según el Centro Nacional de Estadística de Salud, entre el 2013 y 2024 nacieron 860,000 bebés al año de madres extranjeras. En el 2023, 22.9 millones de inmigrantes no naturalizados vivían en Estados Unidos, muchos de ellos con hijos nacidos en suelo estadounidense. El 86% de los menores de 18 años en familias inmigrantes nacieron en Estados Unidos. Si el decreto de Trump, si este decreto de Donald Trump se implementa, miles de bebés podrían nacer sin ciudadanía, creando una población apátrida dentro de Estados Unidos, vulnerando tratados internacionales y provocando una crisis legal humanitaria. Donald Trump y su Departamento de Justicia no pidieron a la Corte que valide directamente la constitucionalidad del derecho. O sea, no se fueron directamente a solicitar la constitucionalidad del derecho, sino que se enfrascaron en solicitar el alcance de cuál era el alcance de las decisiones que dictan los tribunales inferiores. Por eso, la decisión de ayer
ayer 27 de junio, de la Corte de los Estados Unidos, se basó específicamente en decidir más que todo el alcance de las decisiones contra decretos y resoluciones del Ejecutivo. En cambio, el foco fue estratégico, buscar que la Corte limite el poder de los jueces inferiores para bloquear su política con órdenes judiciales nacionales. Y lo lograron, El fallo restringe el alcance de estas medidas cautelares, lo cual permite que políticas como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento avancen mientras son debatidas en tribunales. Con una votación 6-3, la Corte, liderada por los magistrados conservadores, entre ellos Amy Coney Barrett, limitó el alcance de los jueces federales para emitir bloqueos nacionales contra políticas del Ejecutivo. Esto no significa que la Corte haya aprobado la orden sobre la ciudadanía, no. Sobre ese punto no se pronunció, que vendría siendo, yo lo considero, que ese era el punto principal, que ese era el punto de fondo del asunto. Pero se fueron a solicitar algo menor, porque para Trump y sus abogados era el punto donde más seguridad tenía para ganar. El fondo del asunto con respecto a la nacionalidad. La Constitución, la enmienda 14 de la Constitución es muy clara. Estados Unidos, la Constitución se guía por el principio del ius soli. Todo el que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense. Eso no tiene duda. Eso no tiene discusión. Ahora, si quiere modificarla, modifiquen la Constitución. Reformen la Constitución. Cambien la Constitución. Pero mientras tanto no se puede. No se puede. Todo el que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense. No porque lo dice Daniel Carvajal, no. Porque lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Y así debe decir la sentencia. Porque eso ya fue interpretado. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson escribieron disidencias duras y emocionales. Sotomayor dijo: ningún derecho está a salvo en este nuevo régimen legal. Y Jackson: la anarquía ejecutiva florecerá. Nuestra república constitucional dejará de existir. Palabras duras de estos magistrados. Palabras duras. Y allí pues lo están diciendo todo con esa frase. La dijeron ellas. Ambas alertan que este fallo debilita el poder de los jueces como freno al poder presidencial, permitiendo que políticas posiblemente inconstitucionales se apliquen sin control durante meses o años. ¿Qué es lo que está realmente en juego? El futuro del ius soli en Estados Unidos. Les voy a decir algo. El ius soli no solamente se aplica en Estados Unidos. El ius soli se aplica en casi la mayoría de los países del mundo. Entonces decía que el futuro del ius soli en Estados Unidos, un pilar del sistema constitucional desde el siglo XIX, está en juego. La integridad del sistema judicial federal, debilitado por la limitación a sus herramientas de control preventivo, está en juego. Millones de niños y familias inmigrantes que podrían quedar en un limbo legal sin ciudadanía ni derechos plenos, está en juego. El precedente institucional, futuros presidentes podrían impulsar políticas igualmente polémicas sin enfrentar bloqueos inmediatos, está también en juego. La Corte evitó pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. Sin embargo, el caso aún está vivo en tribunales inferiores, donde grupos de defensa de derechos y fiscales de estados demócratas ya están preparando demandas colectivas para suspender la aplicación del decreto. Todos los estados deben haber bebés nacidos de padres ilegales, indocumentados o de tránsito en Estados Unidos. Entonces, esas personas tendrán que demandar la nulidad del decreto y como medida cautelar, como medida preventiva, pedir la suspensión de sus efectos hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo o la inconstitucionalidad o no de ese decreto. Si esos jueces logran bloquear el decreto por otra vía, por ejemplo, el litigio de clase, es probable que el caso regrese a la Corte Suprema en octubre, donde se definirá finalmente si es legal o no eliminar la ciudadanía por nacimiento por decreto. Para mí, yo desde ya, de acuerdo a lo que hemos leído acá y de acuerdo a
a la letra de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, todo el que nace en Estados Unidos es estadounidense. Es estadounidense. A menos que le quieran buscar 5 patas al gato. Yo iba a decir que 4, porque 4 tiene. Que le quieran buscar 5 patas al gato. O buscar una sentencia o dictar una sentencia rebuscada. No sé de dónde van a sacar argumentos para sacar una sentencia rebuscada que causaría mucho daño social. Y especialmente a niños, niñas. Y nos decimos protectores de derechos humanos. Nos hacemos llamar protectores de derechos humanos. Y le estamos violando los derechos a los niños, a las niñas, al futuro del mundo. Y nos hacemos llamar garantistas de derechos. Sotomayor, este caso no es solo un debate migratorio, es un punto de quiebre constitucional. Donald Trump ha lanzado un ataque directo a la 14 enmienda y la Corte Suprema, aunque ha avalado esa política, aunque no ha avalado hasta el momento esa política, sí ha reducido las herramientas disponibles para frenarla. Lo que está en juego es la definición misma de quién puede ser considerado ciudadano de Estados Unidos y si un presidente puede modificarla unilateralmente a través de un decreto. Claro está que no puede. Claro está que no puede un presidente a través de un decreto reformar la Constitución, la Carta Magna. Claro que no. Debe haber un proceso en Estados Unidos que permita, si es que se quiere reformar este principio del ius soli, debe haber un procedimiento ante el Congreso, ante una constituyente, no sé, la figura que sea, que se contemple en la Constitución, pero no es a través de un decreto presidencial que se va a venir a eliminar este derecho que tienen los nacidos allá en los Estados Unidos. Sotomayor enciende las alarmas. Ningún derecho está a salvo, dice la magistrada. En una decidencia histórica, la jueza Sonia Sotomayor, la más veterana del ala progresista de la Corte Suprema de los Estados Unidos, acusó a la mayoría conservadora del tribunal de colaborar activamente con el Ejecutivo en la erosión de los derechos constitucionales. El origen del conflicto, el 17 de junio del 2025, ayer viernes, en el que la Corte, por 6 votos contra 3, limitó el poder de los jueces federales para emitir órdenes judiciales nacionales que bloqueen políticas del presidente Donald Trump. Incluso si esas políticas son claramente inconstitucionales, como lo afirmó Sotomayor. El centro Sotomayor, la magistrada Sotomayor, no solo se opuso, sino que emitió una advertencia frontal sobre lo que representa esta decisión. Dice la magistrada, hoy la amenaza es para la ciudadanía por derecho de nacimiento. Mañana, un gobierno diferente puede tratar de confiscar armas de fuego a ciudadanos que respetan la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para rendir culto. Esta frase resume su mayor temor. La Corte ha sentado un precedente que permite que cualquier gobierno, de cualquier ideología, aplique políticas ilegales mientras se litiga su legalidad. Y más con esta decisión de que ahora las sentencias que emiten los tribunales inferiores no van a tener ese alcance a nivel nacional. Esto rentaliza la justicia, favorece al Poder Ejecutivo y debilita el principio de protección general de derechos. Sotomayor, la magistrada Sotomayor, no se limitó a advertir sobre el peligro externo. Acusó directamente al tribunal. De un plumazo, el presidente ha hecho una solemne burla de nuestra Constitución. En lugar de mantenerse firme, la Corte cede, dijo la magistrada disidente. La Corte cede ante el presidente Donald Trump. Esta frase rompe con el tono habitual de los fallos judiciales. Sotomayor está diciendo que la Corte ha abandonado su rol como defensor de la Constitución y se ha convertido en cómplice del poder. Permite entonces, dice Sotomayor, que se quiebre, que se rompa, que se violen esas normas fundamentales, esas normas constitucionales. Al leer su disidencia en voz alta desde el estrado, algo inusualmente emocional en la cultura jurídica estadounidense, la jueza buscó dejar un testimonio histórico
y visible del momento en que, en su visión, la Corte traicionó sus principios. Habló duro esta magistrada allá en la Corte Suprema. La jueza Amy Coney Barrett, designada por Donald Trump, redactó la opinión mayoritaria. Su razonamiento se centra en la estructura formal del sistema judicial. Los tribunales federales no ejercen una supervisión. Miren lo que dijo la que redactó la decisión. Miren lo que dijo la jueza Amy Coney Barrett, designada por Donald Trump. Ahí está todo. Ahí está el meollo del asunto. Redactó la opinión mayoritaria. Su razonamiento se centra en la estructura formal del sistema judicial. Miren lo que dijo la que redactó la decisión. Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo. Resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que el Congreso les ha otorgado. Barrett sostiene que un juez federal no puede suspender nacionalmente una política presidencial si solo está atendiendo un caso individual. De lo contrario, el juez también se estaría extralimitando en sus funciones. Este argumento es formalmente coherente desde una perspectiva textualista y originalista del derecho. Pero Sotomayor responde que esa lógica ignora la función histórica de los tribunales como barrera contra abusos del poder. La Corte Suprema con este fallo restringe el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional, que era una herramienta clave para frenar políticas discriminatorias o inconstitucionales de forma inmediata. Ya. Imagina este nuevo panorama. Una política que prohíbe a mujeres acceder a ciertos servicios de salud. Una ley que impida a una religión reunirse en público. Estamos poniendo supuestos. Estamos hablando de supuestos que pudieran ahora aparecer. Que pudieran aparecer y que el juez, las decisiones que dictan los jueces inferiores, no van a tener el alcance ahora que tenían antes. Porque la Corte Suprema se lo ha limitado. Un decreto que niegue la ciudadanía a bebés nacidos en suelos estadounidenses. Todas estas medidas podrían implementarse, aunque sean inconstitucionales, mientras se litigan caso por caso. Y si no hay una demanda colectiva estructurada a tiempo, los efectos serían devastadores y difíciles de revertir. Barrett y la mayoría conservadora, en cambio, se alinean con una lectura más literal del rol judicial, lo que favorece al Poder Ejecutivo en el corto plazo, especialmente si está en manos del partido político que domina la Corte. Esta no es una batalla jurídica, es un reflejo del momento que vive Estados Unidos. Una Corte dividida ideológicamente, un Ejecutivo que busca redibujar el mapa constitucional y una ciudadanía que podría haber debilitado derechos que creía intocables. Lo que Sotomayor nos está diciendo es que ya no se trata solo de la política migratoria de un Donald Trump, se trata de la fragilidad de los derechos fundamentales en manos de un sistema que ha modificado sus propios límites. Están en peligro los derechos de los ciudadanos allá en Estados Unidos. Allá, están en peligro. Lo ha dicho las magistradas disidentes. Sotomayor ha dejado un precedente moral y jurídico. Su disidencia quedará como testimonio de quienes alertaron sobre la posibilidad de que la Corte más poderosa del mundo empezará a abdicar su rol como freno al poder absoluto. Esta frase quedará grabada en la historia jurídica de los Estados Unidos. Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte. Hablemos o detengámonos a analizar la nacionalidad por nacimiento. Blindaje constitucional de la 14 enmienda de los Estados Unidos. La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos ratificada. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos. Esta enmienda fue una respuesta directa al caso Dred Scott, 1857, que negaba la ciudadanía a los afrodescendientes, incluso nacidos en suelo estadounidense. El objetivo era claro, garantizar que toda persona nacida en el país, sin distinción, obtuviera ciudadanía, rompiendo con el legado esclavista. El poder de reinterpretar la ciudadanía, un giro autoritario. La nacionalidad por nacimiento ha sido históricamente un símbolo de inclusión
y universalismo en Estados Unidos. El intento de Donald Trump de restringirla responde a una agenda política de endurecimiento migratorio, pero también una estrategia de construcción de poder simbólico y legal. Redefinir quién merece ser estadounidense. Si el Ejecutivo puede redefinir la ciudadanía sin el Congreso ni reforma constitucional, puede también establecer criterios raciales, religiosos o económicos en el futuro. La Corte Suprema, al restringir el alcance de las medidas cautelares nacionales, fortalece desproporcionalmente al Ejecutivo. Aunque pueda parecer una victoria técnica o procedimental, en términos reales lo que verdaderamente significa menos protección para las minorías, más demora en revertir políticas abusivas y menor independencia efectiva del Poder Judicial. La mayoría conservadora del tribunal, liderada por jueces nombrados por Donald Trump, ha emitido en 2 años fallos que otorgan inmunidad parcial al presidente, permiten aplicar políticas sin revisión judicial inmediata, restringen el rol de las agencias independientes. El fallo de la Corte Suprema de este 27 de junio del 2025 no solo permite avanzar el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, sino que reconfigura el papel del Poder Judicial en Estados Unidos, limita su alcance cautelar, debilita la protección de los derechos fundamentales y fortalece un modelo de ejecutivo sin controles inmediatos. En lo jurídico se tensiona la supremacía constitucional. En lo político se configura una arquitectura de poder mucho más vertical, regresiva y peligrosa. Como dijo la jueza Sotomayor, ningún derecho está a salvo si no hay un poder judicial capaz de intervenir oportunamente. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.